Le pregunto a Jorge Regueiro de qué hablamos en el día de hoy. Bueno, en estos días se está hablando mucho respecto de cambios de jueces en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Hago una aclaración. La nacional es Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Pero cuando vamos a las provincias, ¿cómo sabemos cuál es una y cuáles son otras? Es al revés, son Supremas Cortes. Cuando es Corte Suprema es la Nacional. La Nacional. ¿Y cuál es las Supremas Cortes son las de las 23 provincias, menos Buenos Aires, que aunque tenga un estatus cuasi provincial, tenemos un Tribunal Superior de Justicia, que sería nuestra Corte Suprema, por algo de así, provincial, aunque no lo somos. Okay. Somos una ciudad autónoma con un estatus muy parecido al de provincia, aunque no somos una provincia. Bien, pregunta. Tenemos un jefe de gobierno y no un gobernador, claro. por ejemplo. Bien. ¿Qué función cumple ese último tribunal? Fíjate vos que en la Constitución, el año pasado hemos hablado del poder legislativo y vamos a hablar del poder judicial. Bien. Es el más reciente de los tres poderes en cuanto a su creación. El país nace en 1852 con la Constitución, pero se va a conformar después de 1860 con las 14 provincias. Y una nueva reforma constitucional donde, desde 1862, bajo el gobierno del presidente Mitre, se forma la primera Corte Nacional. Bien. Ahí tenemos una foto que le saqué en su momento. Yo era chico, yo era estudiante. ¿Qué estaba Sarmiento? Ahí parecía como... No, es un estilo de época. No. Claro. Lo que pasa que era... Te salió medio borrosa, hubieras hecho mejor foco. Era un celular viejo. Ahí los tenemos. En su principio había sido una corte de 7 miembros, pero que no funcionó. No se puso en práctica la que había designado el presidente Urquiza, y sí va a funcionar una primera corte con 5 miembros, que no lo dice la Constitución, es una ley orgánica. La Constitución dice que hay una Corte Suprema de Justicia y tribunales inferiores. Bien. La función es entender en las causas respecto de las leyes y los códigos. Bien. Leyes y códigos. Es un universo judicial, todo. ¿Sí? Porque en los otros poderes están especificados en el 75 las atribuciones del Congreso y en el 99 las atribuciones del presidente de la República. Claro. Nuevamente, como el Congreso, es un cuerpo colegiado, son varias personas, no como el presidente, que es unipersonal. Un vicepresidente, dejémoslo, ya hablaremos de ese poder. Claro. Bueno, entonces, interesante también. Ahí tenemos a los jueces y sus 3 secretarios, un ujier, y ahí terminaba la corte. Donde sesionó, no tenía un palacio, inicialmente sesionó en los edificios donde podía, y vamos a tener que este edificio que estamos viendo estaba donde está actualmente el Palacio de Justicia. Ahí en la Plaza Tribunales. En la Plaza de Tribunales, ¿no es cierto? Bien. Esto sería un regimiento de artillería que participa en la Revolución de 1890 en un barrio que era considerado bravío en aquel momento. No estaba ni el Colón, no estaba el Templo Judío, no estaba Palacio de Tribunales, era una zona bastante fea. Alejada del centro, que era lo que hoy es el centro histórico de la ciudad, o Recoleta, no sé. No, fíjate vos que estaba a 4 cuadras de donde está el obelisco. Claro. Y el obelisco estaba la iglesia de San Nicolás de Bari, donde en 1812 se izó por primera vez la bandera. Claro. O sea, estamos ahí del centro. Estábamos cerca, claro. Pero no es un barrio lindo. Era un barrio de arrabal, capaz. Claro, y que poquitas cuadras más para el otro lado, era una zona cercana al río, era una zona más fea todavía. Del arrabal. Claro, sí. La Entonces, periferia. Sesionó durante muchísimo tiempo, no en este edificio, porque hay que derrumbarlo para construir el palacio que actualmente conocemos, sino a 3 cuadras de aquí, donde actualmente se va a construir un edificio para la Corte, que es el actual edificio del Banco Central de la República, que tiene salida por San Martín y la otra calle. Sí. Señor director, ¿podemos volver a este es el proyecto? Algunas antes, donde dice, claro, el Palacio de Justicia, la primera sede, que es el Banco Central hoy, y que... Sobre la calle... Sí, lo podemos... San Martín tiene salida a 2 calles. Reconquista, ¿no?
Este edificio, ahí está. Sí, San no Martín, es la que está en Reconquista. Claro, es que tiene Reconquista, fachadas sí. simétricas de un lado Sí. de otro, de las dos calles. Muy bien. Como estaba creciendo la justicia nacional con la corte y luego van apareciendo los códigos, pensemos que la justicia administra códigos Claro. como última instancia y leyes como última instancia. Ahora vamos a hablar del caso. Sí. Cuando va creciendo la justicia, la que hoy llamamos federal, ¿no es cierto?, que es la que atiende determinadas causas, en 1904 ahí sí se va a echar la piedra fundamental del palacio. Ahí podemos ver el proyecto, por favor. Claro, ese edificio enorme que responde al edificio enorme. Claro, a un del edificio Palacio de realmente que era muy importante, pero que igual quedó chico ya en los planos. El arquitecto Aida Maillard es el mismo arquitecto que va a hacer el edificio del Palacio de los Correos, que también está ahí cerca. Todo está cerca de Orbe 21, damas y caballeros. El de los Correos es el ex SK, claro, el Palacio de la Libertad. Claro. Muy bien, todo eso. Que está ahí en el Bajo. Está en el Bajo. Justo frente a donde estaba la estatua de las Nereidas de Lola Mora. Si nos ven, claro, van conectando los programas. Y a 5 cuadras más de lo que era el viejo Palacio del Congreso, donde hoy está la Academia de la Historia. Bueno, este edificio quedó chico, con lo cual pensaba una mansarda y le agregaron un séptimo piso más. Bien. ¿No es cierto? Este edificio va a ser terminado recién en 1943 en el solar donde estuvo ese destacamento de artillería. Esta primera corte, entonces, desarrolló una tarea que indudablemente tenía que ir creciendo a medida que se iban sancionando leyes nacionales. Claro. Las primeras leyes para todo el país son después de 1862, con lo cual una corte formada hace pocos meses tiene pocos elementos para juzgar. ¿Qué hace una Corte Suprema? Tiene atribuciones que le son propias. Bien. ¿Sí? Es decir, ahí intervenir. Tenemos el palacio actual, como está, ¿no es cierto?, con los emblemas del poder y donde el arquitecto Colombo le agregó detalle de terminación y que fue también el que diseñó los muebles. Muchos muebles, los sillares de los jueces, el emblema de la justicia, ¿no es cierto?, la balanza, la espada, son elementos que, bueno, iconográficos que nos hablan de la tarea de la justicia. Claro. ¿Qué hacen? Tenemos cómo había sido diseñado, y este es el último de los pisos con una serie de estatuas, y cómo está actualmente, que fueron retiradas. La parte de arriba era techo. el diseño y la parte de abajo es la actualidad. No, estuvieron esas estatuas que después fueron retiradas, y esta claraboya que cierra el séptimo piso tiene una serie de palabras que son los pilares de la justicia: igualdad, derecho, ley, obediencia, sumisión a la ley, ¿no es cierto? O sea que está lleno de estos emblemas jurídicos todo el palacio, que es de una belleza realmente muy importante. ¿Hay visitas guiadas? Sí. Hay alguna que otra, pero uno puede entrar y confundirse con venía a la secretaría. Sí, de seguro. Mientras uno vaya esposado, puede recorrer. Venía a la secretaría. La secretaría de letrada número 47 del juzgado 28. Bien, hay muchas películas que se filmaron allí. La última, la más importante, si se quiere, es 1985. Claro. Pero alguna más entrañable, más divertida. El secreto de sus ojos. El clan. La escena famosa en que uno de los puchos se tira esposado y cae sobre uno de los kioscos que hay para comprar estampillados y eso, es muy importante. Peter Lanzani había hecho esta escena. Ahí tenemos el techo con igualdad, bueno, yo sin anteojos. Dice igualdad, verdad, justicia, derecho y ley. Y ley. Bueno, estos son los pilares de la tarea judicial, ¿no es cierto? Los jueces de la Corte finalmente son 5 en este momento, son 4. No voy a meterme en la cuestión de que si fueron puestos o no fueron puestos los 2 últimos jueces, García Mansilla y el juez Lijo, por decreto. Claro, esto ha ocurrido en algunas ocasiones, ponerlos en comisión. ¿Por qué?
porque en 1860 se habló mucho de eso hace poquitos días. Se habló mucho. El Congreso trabajaba desde el 1 de marzo al 30 de septiembre, con lo cual, si pasaba algo con un juez que caía, moría, se jubilaba, prácticamente medio año descubierto. Por supuesto, con todos los presidentes tenemos la actual conformación. Claro. Entonces, de izquierda a derecha, el juez Lorenzetti, el juez Rosenkranz, vicepresidente de la Corte, el juez Rosati, el señor presidente de la Corte, y el doctor García Mansilla, el último designado, que posiblemente el Senado le dé su aprobación, ¿no es cierto? Esto fue una de las reformas de la Constitución. Yo, presidente, mando tu pliego, pero es el Senado el que debe aprobarlo. Si no, no va. Y con dos terceras partes. Y con un número. Con un número, lo que se llama una mayoría agravante. Ahí tenemos este documento que está en el sitio de la Corte, es simpaticísimo. Es el primer fallo de la Corte. Ay, mira, todo escrito. Todo a mano, porque no existe todavía las máquinas de escribir. Y remarcado. ¿Y por qué estará remarcado con rojo y con tantos números? Claro, porque después los jueces intervienen, hacen sus acotaciones, o también para el archivo, esto ha sido puesto, esto es de 1863, en el cual hay una disputa entre el Estado y un particular, y entonces, bueno, estos jueces dictaminan determinada cosa, que eran 4 los primeros, porque Mitre, muy astuto, hoy estoy con el micrófono, no te preocupes, había designado a Valentín Alsina como juez, y Valentín Alsina, que quería volver a la política, dice, si me nombra para la Corte es para anestesiarme, entonces no voy. Con lo cual no asumió, y hubo que 2 años después designar el 5º juez. Entonces, de 1865 ahí tenemos los 5 jueces. Además, bueno, sí, es más fácil un fallo, cuando hay fallos divididos, es más fácil que sea impar el número, porque ¿no? Para tenés la votación. 2 y 2, claro, es complicado, tenés que llamar a un conjuez. Claro, ¿sí? Un presidente de la Cámara se sortea, y este presidente de cualquiera de las cámaras, civil, comercial, penal, es llamado y trabaja por un tiempo con su propia vocalía como conjuez de la Corte para decidir. Claro. ¿Qué causas son las que llegan? Porque no todas llegan a la Corte. No todo llega a la causa, no todo llega a la Corte. Los jueces de la Corte naturalmente intervienen en asuntos en los cuales la Argentina se aparte. Bien. Es decir, un reclamo internacional, el Estado o el país o el conjunto de las provincias o una provincia y el exterior. Bien. Una causa, por ejemplo, un crimen cometido por el hijo de un diplomático. Es un asunto federal. Las causas por apelación. Nuestro sistema es piramidal. Yo puedo empezar un pleito judicial que, si no me gusta la resolución, apelo, voy a un juez de alzada, apelo, voy a la Cámara, y después confirma el fallo la Corte Suprema. Claro. Luego, cuando hay un problema entre poderes, también interviene la Corte Suprema, o un problema, por ejemplo, limítrofe entre 2 provincias. Claro. Vos y yo somos 2 provincias, tenemos un problema de límites. ¿Quién lo resuelve? ¿Tu corte o la mía? No. Una que no sea ninguna de las 2. Tenemos que someternos, porque somos provincias hermanas, a el poder nacional, la nación. ¿no es cierto? O a petición de alguna de las partes del Estado. Es cuando el Estado nacional está por detrás. Y en última instancia es la última garantía de constitucionalidad de una norma. Bien. Si una ley del Congreso amenaza tan solo una de las libertades consagradas en las leyes, la Constitución, un tratado internacional protector de los derechos humanos, la Corte suspende, no anula, suspende el efecto de esta norma, porque ¿quién hace la norma? El Congreso. Claro. ¿Quién deshace la norma? El Congreso. Claro. Los jueces pueden suspender esta aplicación. Claro. Los jueces son vitalicios hasta los 75 años. Que es la edad jubilatoria. Sobre esto hubo varios casos. El último caso muy simpático, muy divertido, fue el del juez Fait, un autor que tenía más de 98 años, y los gobiernos kirchneristas lo tuvieron muy que renuncia, que está el viejo, que está el vaga, y decía, no lo voy a hacer. Tuvo el buen gusto de renunciar. Por más de que cumplan los años, los jueces de la Corte tienen la prerrogativa de continuar. Si el Senado les da 5 años más. Bien.
En este caso, por ejemplo, la jueza Servini tiene 82 años y ha tenido el placet de parte del Senado. Bien, termino con el juez Fay. Sí, perdón. Renunció el 11 de diciembre del 2015, es decir, al día siguiente que asumió el presidente Macri, dice, ahora sí me siento viejito y me voy a mi casa, y renunció. Claro. Así que bueno, hemos tenido mujeres en la Corte. Sí. Y grandes juristas. La primera ha sido designada por un presidente de facto en 1970. ¿Sí? Y es la segunda mujer en América en ser jueza de corte. La primera es del año 47, mexicana, también una mujer de grandes fallos, una jueza formidable. Nuestra jueza fue la segunda, y recién, muchos años después, Norteamérica tuvo su primera jueza. Tanta igualdad y qué sé yo. Nuestra jueza fue la primera. Antes. Las últimas dos que estuvieron, la doctora Hayton de Nolasco y Carmen Argibay, bueno, se jubilaron, fallecieron y no han sido recuperadas. Sería importantísimo. Pero eso te iba a decir, qué importante que la Corte tuviera una jueza mujer nuevamente. Una o dos por lo menos, y tenemos grandes juristas, grandes juezas realmente, grandes autoras, incluso decanas de Facultad de Derecho. Sí, ¿qué tiene que tener un juez para que sea juez? Claro, para que sea nominado o para que alguien piense, puede ir a la Corte Suprema? Bueno, la Constitución del 94 especifica bien que si yo quiero ser juez, tengo que tener las mismas calidades que para ser senador, más de 30 años, 6 años de ejercicio de ciudadanía, es decir, haber votado, los años de residencia, tener 8 años de ejercicio de la profesión. A partir de allí, todos los abogados de la matrícula federal van a poder ingresar a través de concursos en ser jueces. ¿Sí? Y después, para ser juez de corte, imagínate los antecedentes académicos, morales, el compromiso con los derechos humanos, con la ley, sus antecedentes escritos, si fueron profesores de la universidad, la que fuese, si tienen textos escritos, si han creado doctrina. Vale. Sí, todo eso se pondera, se hacen audiencias públicas donde los colegios de abogados, asociaciones civiles, el público en general puede presentar adhesiones o adhesiones, y estos pliegos ingresan al Senado. Ahí entran los tiempos políticos de de qué lado está, de qué otro lado. Ahí tenemos entonces además que también se pone la lupa sobre una persona que va a después tener la obligación de fallar sobre esas causas tan importantes. Y por muchísimos años, porque el Poder Judicial se lo denomina también contrafáctico. ¿Por qué? Vos vas a estar 4 años en el gobierno. Sí. Pero yo como juez voy a estar a lo largo de 4 o 5 gobiernos más. Claro. Entonces, cuando se elige un juez de corte cuando se elige un juez en general, lo tenemos que pensar no solo en su probidad moral, en su capacidad jurídica, sino que va a estar muchísimo tiempo. Claro. Y entonces va a estar a lo largo de varios gobiernos, de varios signos políticos, y van a votar estos jueces, van a votar porque son ciudadanos como nosotros. Pero es bueno que digan, y a mí me parece muy bueno tal. No, porque puedo sospechar de su falta de probidad, o puedo decir, bueno, me fue mal en tal juicio porque tal juez es contrario a mi idea política. Es un expediente fácil acusar a los jueces también por sus ideas políticas, y que de última son ciudadanos argentinos, tienen todo el derecho a tenerlo. Los jueces, se dice, hablan por sus fallos. Entonces, un buen fallo judicial es aquel fallo que ensalza la figura. Y entonces, bueno, hemos tenido cortes maravillosas y algunas cortes bastante opacas y con intenciones de políticas de aumentar o reducir los jueces de corte. Famosa la corte con la mayoría automática del presidente Menem, que llevó a 9 jueces, y esto fue bastante problemático. Después fueron, cuando cambió el signo político, fueron renunciando, jubilándose, hasta quedar en los 5 que deberíamos volver a tener. Insisto, esto no está en la Constitución a nuestros televidentes u oyentes. Es una ley orgánica. La Constitución es programática, crea un poder. Luego una ley dice, a partir de este momento
Van a ser tantos y van a tener tantas vocalías. Hay un sitio muy lindo, muy bueno, con imágenes incluso del palacio. No se consiguen imágenes de los despachos. Y no. No es cierto, podemos ver de hecho despacho del presidente de la República o de un ministro, pero los jueces no, es mucha la privacidad. A lo sumo podemos ver el salón de acuerdos, que es una mesa circular, o si no el salón de los embajadores, donde reciben protocolarmente a quienes los visitan, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sitio? El sitio, bueno, corte, sí. A ver. Corte Suprema de Justicia de la Nación, sí, eso es IJS. Sí, no, se llama Corte Suprema, sí, CSJN. Corte Suprema de Justicia. Y tenemos la historia del palacio, tenemos la famosa imagen de Rogelio Urrutia cuando uno ingresa. Ahí está. Gracias, chicos. Y tenemos las sentencias, ahí tenemos en la parte de sentencia, o si no arriba en institucional, la parte de historia, arriba en la solapa de arriba. Ahí está. El tribunal, tenemos, claro, el archivo histórico, obviamente yo me mando ahí. Claro. Tenemos entonces muchas acordadas y está este fallo digitalizado completo que es simpaticísimo porque el escrito primero, todo a mano, claro, letra cursiva inglesa, por Dios. Sí, bueno, era como todo el mundo aprendía a escribir, ¿no es cierto? Obviamente. Es un sitio muy simpático y bueno, vean películas, El secreto de sus ojos es precioso, porque se ve muy bien. 1985, El Clan, hay muchas donde transcurren filmadas en el palacio y realmente la justicia, que es un poder que debe ser independiente y majestuoso, está guiado por esta estatua de Rogelio Urrutia que tiene los ojos vendados y sus manos. No es la imagen. Rogelio Urrutia rompe la tradición de cuando pensamos de la justicia es una mujer con los ojos vendados, la balanza y una espada. Claro, cualquier cosa. Él dice no, va a tientas buscando la verdad. Qué bárbaro, hermoso. Gracias, es una belleza, un placer como siempre y respeto a la justicia. Por supuesto, poderes independientes en el Poderes Estado, independientes, ¿no es cierto? Bien.